Vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Efesios capítulo 2, el verso 8 en adelante. Efesios capítulo 2, el verso 8 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 8 en adelante. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos esperando. Por alguna razón su Biblia no encuentra la cita bíblica. A veces se pegan las páginas y todo lo demás. Tenemos estas pantallas a mis espaldas que nos estamos ayudando para que todos podamos ir pendiente, leyendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y de antemano le digo esta mañana, prepare su Biblia, tenga su Biblia a la mano, porque vamos a estar leyendo algunos otros versículos un poquito más de lo que estamos acostumbrados. Y es importante que siempre estemos atentos al consejo de la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, el verso 8 en adelante, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos. Dice así su Biblia, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a repetirlo una vez más. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria sea el nombre de Jesús. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que usted nos da de traer el consejo de su bendita palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a crecer cada día más, a aprender más de tu palabra, Señor. Que nuestros hijos allá atrás también, Señor, puedan aprender y tener esa experiencia, esa comunión contigo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse diciendo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Pues tal como estamos comenzando con estos dos versos, hermanos, vamos a estar hablando acerca de este tema, la gracia. ¿Qué significa la gracia? Ese es el tema para compartir con cada uno de nosotros en esta mañana. La gracia de Dios. ¿Qué significa? Porque yo creo que de alguna manera todos ya hemos escuchado hablar acerca de la gracia. Levánteme la mano si usted ya ha escuchado hablar acerca de la gracia de Dios. Amén. Baje su mano. Ahora levánteme la mano si usted nunca ha escuchado hablar de la gracia de Dios. Levántame tu mano. Puede ser que alguien nunca lo ha escuchado y está bien, no sé, nadie le va a decir nada, pero es importante que en esta mañana profundicemos un poquito más en lo que realmente significa la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué es la gracia? Para ir adentrándonos en materia, para los que ya sabemos o tenemos una idea de lo que es la gracia, pues no está de más dar un pequeño repaso para que de alguna manera podamos tener mucha más convicción, mucha más seguridad en lo que Dios ha puesto y ha permitido en cada uno de nosotros. La palabra gracia, según el diccionario, proviene de la palabra griega o del idioma griego charis, que significa favor, bendición o bondad. Repito, la palabra gracia proviene del idioma griego charis o de la palabra charis, que significa favor, bendición o bondad. Es decir, es el favor inmerecido de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Sabemos que nuestro Dios nos ama a cada uno de nosotros y sabemos que la gracia vino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 17. Entonces estamos hablando que la gracia significa, la gracia de Dios, por supuesto, significa favor, bendición o bondad. Qué maravilloso, hermano, que nuestro Dios todavía tiene compasión de cada uno de nosotros. Qué maravilloso es que sabiendo que nosotros nos hemos portado mal
muchísimas veces, pero todavía podemos continuar experimentando la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, el verso 17, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, diga conmigo gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bueno es, hermano, que nosotros en este día podamos tener la seguridad, la certeza de que todavía la gracia del Señor que vino a través de nuestro Señor Jesucristo todavía está vigente para cada uno de nosotros. Nosotros de alguna manera podemos extender algún tipo de gracia hacia las personas que están hacia nuestro alrededor, pero cuando hablamos de la gracia de Dios es algo poderoso, es algo maravilloso, porque nuestro Dios nos bendice aun cuando muchas veces nos hemos portado mal. Cuando hablo de la gracia o el favor que nosotros podamos tener hacia una persona, de alguna manera es un tanto limitado, porque si esa persona nos hace algo indebido o se porta mal para con nosotros le cerramos la puerta y ya no nos llevamos con esa persona. ¿Cuántos le ha pasado? Te llevas bien con alguien y te hizo una mala pasada, te hizo algo que no te gustó, inmediatamente cortas el vínculo con esa persona y ya no le hablas, ya no le llamas, hasta lo bloqueas de las redes sociales y ya no quieres saber nada de esa persona. Eso es de alguna manera lo que pasa con nosotros, pero con nuestro Dios es distinto. Todavía Él continúa con sus brazos abiertos, esperándonos a cada uno de nosotros. Fíjate, sabiendo el Señor que tú y yo le hemos fallado. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Levántame tu mano. Muchísimos. Y si comenzara a preguntar uno por uno y escribiéramos un libro, la Biblia se queda corta de cada una de las faltas que nosotros hemos cometido al Señor. Hemos hecho cosas terribles y muchas veces con conocimiento, otras porque no lo sabíamos, pero otras veces con conocimiento. Pero eso es lo precioso, lo maravilloso de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hay un favor de parte de Dios. Nosotros merecemos la muerte, nosotros merecíamos todas aquellas condenaciones, aquellas cosas que vienen para de alguna manera hablar de lo terrible que nosotros éramos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo todavía nos otorga un tiempo más de bondad, de gracia y misericordia para cada uno de nosotros. Fíjate que a pesar de que hemos sido pecadores indignos, todavía el Señor está esperando a cada uno de nosotros. Te quiero poner un ejemplo para que me puedas entender un poquito más de acerca de lo que es la gracia del Señor Jesucristo. Imagínate que tú vas manejando en la calle con tu vehículo y cometes una infracción de tránsito. Y entonces el policía se te pega allí y te anda buscando, pues, porque según tú, pues, cometiste una infracción de tránsito. Pero cuando el policía te encuentra, en vez de darte una infracción de tránsito, te excusa o te pasa por alto la falta y dice: no, está bien, no te voy a levantar tu ticket, y al contrario, no voy a poner algo malo en tu récord para que tengas un récord malo. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Que tú vayas por la calle, cometes una infracción de tránsito y el policía persiguiéndote por toda la ciudad, y el helicóptero y las noticias y todo eso persiguiéndote, y el policía cuando finalmente te detiene te dice: oye, no pasa nada, puedes irte en paz, no te preocupes. Eso sabemos que no va a pasar aquí en la tierra, pero de alguna manera, para que tú puedas entender lo que significa la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el momento que tú y yo pecamos en contra de Dios, automáticamente debería existir o debería aplicarse el castigo, que es la muerte. Y es allí donde nosotros debemos dar cada día gracias al Señor, porque a pesar que le hemos fallado, todavía tenemos chance. Todavía tenemos oportunidad para arrepentirnos. Todavía tenemos oportunidad para decirle: Señor, heme aquí delante de ti. ¿Sabes que desde el momento que fallamos, el Señor pudiera cortarnos nuestra vida?
Amén. Él podría quitarnos nuestra vida. Sin embargo, no lo hizo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 21. El Señor es tan bueno y tan misericordioso, hermanos, que muchas veces se nos olvida cuán bueno es nuestro Dios. Amén. Génesis capítulo 3, el verso 21. Mire lo que pasó cuando la primer pareja, Adán y Eva, estoy hablando de ellos, pecaron. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor después que ellos pecaron? Génesis capítulo 3, el verso 21. Cuando ellos habían pecado, dice la palabra de Dios, que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaban. Imagínate, eran esposos, pero tenían vergüenza, porque eso es lo que causa el pecado. Vergüenza en la vida de las personas. Ellos sentían temor, sentían miedo, sentían que Dios aparecía en cualquier momento y los iba a destruir completamente, y que posiblemente los iba a matar y luego crear un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero mira lo que hizo el Señor. Génesis capítulo 3, el verso 21. El Señor Dios, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Una vez más, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, cuando el Señor se dio cuenta que el ser humano había pecado, lo que hizo fue matar un animalito y hacer túnicas para vestir al hombre. Michael, para acá, por favor. Come here. Gracias. Entonces estamos hablando, amado hermano, que el Señor, cuando se percató realmente que el hombre había pecado, no los condenó, no los destruyó, no los señaló a decirle pecadores, malvados o malditos, los voy a destruir. No hizo nada de eso, sino que se dio cuenta que ellos estaban desnudos, que estaban avergonzados, que en su mente le pesaba el haber pecado, el haberle fallado a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, cuando le fallamos a Dios, sentimos exactamente lo mismo? Nos sentimos sucios, nos sentimos terribles, sentimos que ya no vale la pena, que merecemos la muerte. Pero cuando eso pasaba por la mente de Adán y Eva, el Señor dice: no los voy a destruir, voy a extender mi gracia, voy a extender mi misericordia, voy a matar unos animalitos y voy a sacar esas pieles y le voy a hacer vestimenta. ¿Cuánto me están entendiendo de lo que estoy hablando, hermano? Es importante que tú y yo entendamos en esta mañana lo que significa la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El Señor, durante ese tiempo hasta lo largo de nuestra actualidad, siempre el Señor ha estado manifestando su gracia para con cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, vaya conmigo lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 4, donde el Señor estableció que animales fueran muertos para de alguna manera expiar el pecado de la humanidad. Hebreos capítulo 10, el verso 4. Son cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, y déjame decirte que Dios es maravilloso. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, el verso 4, si usted lo tiene, me dice amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Una vez más, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, amados hermanos, nosotros entendemos hoy en día, en el Antiguo Testamento no lo habían logrado entender o visualizar la gracia del Señor, lo que realmente significa. Pero nosotros hoy en día sabemos que la gracia del Señor Jesucristo significa que Jesús vino a entregar su vida en esa cruz, en ese madero, para que tú y yo hoy podamos tener vida, para que tú y yo hoy podamos tener chance, para que tú y yo, si hemos pecado, si hemos mentido, si hemos hecho algo indebido, podamos acudir al Señor y Él nos limpia, Él nos purifica.
purifica a cada uno de nosotros. Es como el ejemplo que estaban mencionando hace un momento de la policía. Tú y yo cometimos una infracción y en vez de multarnos viene delante de nosotros para pasar por alto nuestra falta. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, hermano. Tantas veces le hemos fallado, pero aún así el Señor sigue esperándonos a cada uno de nosotros que podamos acudir delante de su presencia. El apóstol Pablo enfatizó mucho de la gracia del Señor Jesucristo sobre la vida de la iglesia, tanto así que muchas de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, él comenzaba de la siguiente manera. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, el verso 7. Romanos capítulo 1, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Tan importante es la gracia para la iglesia que si no fuera la gracia de Dios, ninguno de los que estamos reunidos en esta mañana estaríamos con vida, hermanos. Ninguno de nosotros podríamos estar vivos si no es a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 1, el verso 7 dice la Escritura: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Note lo que dice el apóstol Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 1 en adelante. Estoy dándote algunos textos bíblicos donde encontramos cuán importante era para el apóstol Pablo enfatizar la gracia de nuestro Dios hacia la iglesia. De igual manera es gran importante para nosotros en este día reconocer que todo lo que somos, todo lo que queremos llegar a ser es por gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 1 en adelante dice la Escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 3, aleluya. Estoy mencionándote algunos ejemplos para que nos demos cuenta de cómo nosotros como iglesia, si realmente todavía no hemos logrado comprender o entender lo que la gracia de Dios significa, pues este día el Señor nos está recordando que todavía sus brazos están abiertos para cada uno de nosotros. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 3 dice la Escritura: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si es curioso y ha estado viendo estas tres porciones que acabo de mencionar, el apóstol Pablo diciendo gracia y paz para cada uno de vosotros. Porque sabe, hermanos, esas son las palabras de nuestro Dios cuando tú y yo nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, sabes que muchas veces nuestro pecado, muchas veces nos acusa y nuestra mente está pensando lo peor de nosotros, y muchas veces no nos acercamos a Dios porque nos sentimos tan mal, tan sucio. Y no digo que eso realmente del todo está malo. Claro que debe haber un remordimiento en nuestra vida, pero no eso gobernarnos a tal punto que no nos acercamos a Dios. Cuando tú y yo hemos pecado, cuando tú y yo no merecemos estar delante del Señor, Él con sus brazos abiertos está diciendo gracia y paz para ti. Acércate a mí, acércate confiadamente. Oh, mi hermano, mi hermana, cuán hermoso es que tú y yo recordemos en esta mañana que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
A través de estos versos el Señor nos está dando a entender que Él y solamente Él es el promotor y el autor de toda la gracia, y toda la gracia fluye a través de Él para cada uno de nosotros. Amén, amén. Ninguno de nosotros puede otorgar la gracia como lo hace el Señor Jesucristo. Nosotros nos podemos llevar bien con muchas personas, pero cuando esa persona hace algo que no nos parece o indebido, automáticamente cortamos todo vínculo con esa persona. Pero la gracia de nuestro Dios, hermano, cada día nos mantiene con vida a cada uno de nosotros. Y nuestro Dios no solamente otorga su gracia y su favor, sino también extiende su misericordia. ¿Cuántos son misericordiosos, hermano? Levántame tu mano. Gloria sea el nombre de Jesús. Misericordia. Ahora vamos a ver el significado de misericordia para los que levantaron la mano. No es mi intención hacerte quedar mal ni nada de eso, sino que comprendamos un poco más lo que significa la misericordia de nuestro Dios. La misericordia de nuestro Dios, hermano, dice el diccionario, que retiene un castigo que nosotros merecemos. Fíjate, la misericordia. Sabe el Señor que hemos pecado, sabe que le hemos fallado, y en vez de castigarnos, retiene el castigo. Como cuando tú y yo, nuestros niños se portan mal. Estate quieto, estate quieto. Y hay un momento que ya le vas a soltar lo que le vayas a soltar, y te quedas ahí paralizado y dices, no, mejor no, pobrecito. Va a llorar, pobrecito, se va a sentir mal. Entonces te quedas quieto. Entonces el Señor se da cuenta que le hemos fallado, pero retiene el castigo. En vez de dictaminar ya la ley y decir culpable, guilty, culpable, entonces el Señor retiene ese castigo y lo mantiene allí, y ahora otorga la gracia. La gracia es una bendición que nosotros no merecemos. Fíjate qué hermoso es que podamos entender la misericordia y la gracia del Señor. En la misericordia de nuestro Dios, Dios decide cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh, hermano, hermana, a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, Dios decide cancelar nuestra deuda. Aleluya. Vaya conmigo a Tito capítulo 3, el verso 5. Tito capítulo 3, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿A quién le gusta que le cancelen sus deudas? ¿A quién no le gusta que le cancelen sus deudas? Yo creo que a todos nos gusta. Imagínate, te invitan a comer, y cuando vas a comer ahí te dicen, y tú vas a pagar y dices, no, tranquilo, yo pago. ¿A cuánto le gusta eso? Amén. Amén. O tal vez debes el carro y debes bastante y no sabes cómo pagar, y de repente una llamada y te dice, fulano de tal, ya no debe nada a usted, ya fue pagado eso. Amén. ¿A cuánto nos gusta eso? A todos nos gusta. Como en una ocasión que yo estuve en el hospital, debía como $12,000 y solo había pagado como 600, y cuando quiero hacer mi pago número 7, pues me dicen, usted no debe nada. Veo el balance 0 y usted no debe nada. Yo, wow, ¿y eso? ¿Será que estoy soñando? Llamo a la oficina y dice, no, ya su deuda fue cancelada. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos hablando que nuestras faltas, diga conmigo, nuestras faltas fueron canceladas a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Tito capítulo 3, el verso 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note que el Señor nos salvó no porque nosotros merecíamos ser salvos o salvados.
Nos salvó no porque nosotros merecíamos que Él nos salvara o que hayamos hecho algo para merecer esa salvación. Él nos salvó, Él entregó su vida, Él se nos adelantó para que usted y yo ahora podamos formar parte de la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, Él toma cada uno de nuestras faltas y las clava consigo mismo en su cuerpo en esa cruz. Y ahora cuando tú y yo hemos pecado, podemos acudir delante de Él con toda confianza y decirle: Padre, he pecado contra ti, no soy digno, no merezco estar con vida, por eso acudo delante de ti. Y el Señor está con sus brazos abiertos esperando a que cada uno de nosotros vengamos delante de Él para otorgarnos su gracia, su favor y su misericordia. Amén, amén. Qué hermoso es saber, tener la confianza, la convicción que el Señor todavía nos está esperando, nos está guardando, está haciendo cosas hermosas para cada uno de nosotros. ¿Qué hacen las leyes terrenales cuando un hombre se porta mal o una mujer se porta mal? ¿Qué hacen las leyes terrenales? Imagínate si ha robado, si ha matado, ha violado, ha hecho cosas terribles. ¿Qué hacen las leyes terrenales? Lo meten en una cárcel después que ha sido encontrado culpable. Pero ¿qué hace nuestro Dios cuando se da cuenta que tú y yo le hemos fallado? Todavía nos sigue esperando a cada uno de nosotros. Todavía está reteniendo el castigo. Ahora, quiero decir algo y es muy importante que lo entendamos, que muchas veces no viene un castigo literal o consecuencias inmediatas después que le hemos fallado a Dios. No significa que no haya una consecuencia del pecado o de la falta que hayamos hecho en contra de nuestra vida o en contra de Dios. Pero déjame decirte que todavía el Señor está esperándonos pacientemente a que tú y yo acudamos a su gracia para obtener el perdón de cada uno de nuestros pecados. Dios va más lejos a través de la gracia, y esa gracia la extiende aún cuando nosotros éramos enemigos del Señor. Romanos capítulo 5, el verso 10. Romanos capítulo 5, el verso 10. Romanos capítulo 5, el verso 10, dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Romanos capítulo 5, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Mire lo que dice este texto, hermanos. Porque si siendo enemigos, dice así su Biblia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note, éramos enemigos de Dios. ¿A quién le gustaría tener de enemigo a Dios? ¿A quién le gustaría tener de enemigo a Dios? Yo creo que a nadie le gustaría tener de enemigo a Dios, pero dice el Señor: si tú eras mi enemigo, ahora a través de este sacrificio, a través de esta muerte, a través de este cuerpo que fue vituperado, que fue escarnecido, que fue muerto en esa cruz, a través de ese sacrificio tú puedes ser acercado o estar cerca delante de la presencia del Señor. Ahora dejas de ser mi enemigo y te conviertes en mi amigo. Ahora ya no eres un extraño, ahora eres alguien conocido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 8, el verso 12. A través de la gracia de nuestro Dios, nosotros podemos, Dios nos ofrece perdón a cada uno de nosotros.
Hebreos capítulo 8, el verso 2. Estoy tratando de ir un poco despacio para que entendamos lo que la gracia de Dios significa para cada uno de nosotros. Número uno, estamos mencionando que éramos enemigos de Dios. Pero ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos su pueblo. Ahora somos sus hijos. También a través de la gracia de Dios, el Señor nos ofrece perdón. Hebreos capítulo 8, el verso 12 dice la Escritura: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjate, hermano, que hay algo precioso que nuestro Dios tiene, y es que cuando tú y yo le confesamos nuestras faltas, nuestros pecados a Él, Él se olvida completamente de esas faltas, de esos pecados. Nunca más el Señor se acuerda de eso, contrario a lo que pasa con nosotros. Alguien puede decir: te pido perdón, amén, a veces en el matrimonio o alguna situación en el trabajo, hicimos algo indebido y le podemos decir a alguien: perdóname o discúlpame, y podemos pasar por alto esa ofensa, pero pasa el tiempo y como que nos seguimos recordando de todo eso. Y si volviera a pasar o a reincidir algún problema con esa persona, otra vez se recuerda lo que ocurrió en el pasado, y ahora estamos una vez más sacando lo que alguna vez dijimos que habíamos perdonado. Pero nuestro Dios es distinto. Cuando nuestro Dios nos ofrece el perdón, es que es el perdón definitivo. Nunca más se acuerda de nuestro pecado y de nuestras iniquidades. Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nuestro Dios, amados hermanos, a través de la gracia nos da la reconciliación para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, el verso 19. Colosenses capítulo 1, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Capítulo 1, el verso 19. Vemos que el Señor nos reconcilia a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, el verso 19. Aleluya. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire lo que continúa diciendo en el verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha dado reconciliación. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, amados hermanos, a través de la gracia del Señor Jesucristo, nosotros que estábamos lejos, ahora podemos estar cerca delante de la presencia de nuestro Dios. Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 10. Téngame paciencia, estamos leyendo muchos textos para que podamos comprender la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 10. Porque a través de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, el verso 10, si usted lo tiene, me dice aleluya. Juan capítulo 10, el verso 10, dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Oiga, ¿para qué ha venido el Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Para qué ha venido el Señor Jesucristo? Para que tengamos vida. Y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida abundancia en el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos queremos y anhelamos esa vida abundante en Cristo Jesús? Hemos tenido la misericordia de nuestro Dios y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 12, el verso 33. Evangelio de Lucas en el capítulo 12, el verso 33. Estoy enumerándote muchos de los puntos o características o cualidades, llamémosle promesas, que encontramos a través de entender y comprender la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio de Lucas en el capítulo 12, el verso 33. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén, amén. Dice Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polía destruye. En pocas palabras, el Señor dice que a través de su gracia divina nosotros encontramos un tesoro allá en el reino celestial. Aunque en esta tierra no tengamos nada, pero delante del Señor lo tenemos absolutamente todo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta tierra la gente muchas veces pasa muy o demasiado preocupada por el factor económico, pero aunque usted y yo no tenemos nada en esta tierra, allá en el reino celestial nosotros lo tenemos todo. Un gran tesoro de parte del Señor para cada uno de nosotros. Evangelio de Lucas capítulo 11, el verso 13, allí antes del capítulo 12. Evangelio de Lucas en el capítulo 11, el verso 13. A través de la gracia divina de nuestro Dios, nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Lucas capítulo 11, el verso 13. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 11, el verso 13. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Pues si vosotros siendo malos, pregunto, ¿usted es malo o es bueno? Una vez más, aquí entre nos, hermano, nadie se va a dar cuenta, no se preocupe. ¿Usted es malo o es bueno? So, dice. ¿Usted es malo o es bueno? Pues mire lo que dice el Señor. Pues si vosotros, está hablando de vosotros, es decir, nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lea conmigo, hermano. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh, mi hermano, Dios es bueno. Su gracia nos tiene cobijado. Su gracia nos mantiene con vida. Él nos bautiza, nos llena con su Santo Espíritu, no porque lo merezcamos. Él dice de antemano que somos malos, pero si usted y yo se lo pedimos, Él nos va a bautizar, Él nos va a llenar con su Santo Espíritu. Él te dará el poder de lo alto para que puedas experimentar y tener una experiencia única en toda tu vida. Fíjese, estamos hablando de cada una de las promesas que encontramos a través de entender la gracia de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Porque al comienzo dije, ¿cuántos ya sabemos más o menos lo que es la gracia?
Y sí, todos tenemos una idea, pero muchas veces no sabemos el alcance. No hemos logrado entender o comprender el alcance de lo que esta gracia divina involucra para cada uno de nosotros. Note que ahora tenemos un lugar allá delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, el verso 16 en adelante. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 16 en adelante. Estamos hablando, hermano, las promesas, las bendiciones que usted y yo como iglesia encontramos en la gracia de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note, amado hermano, lo que el Señor nos pone como requisito, si lo pudiéramos mirar desde este punto de vista, que es el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído entonces sí recibe la condenación. Oh, iglesia de Dios, la gracia de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Dios ni siquiera nos está pidiendo que damos o donemos alguna cantidad de dinero, o que hagamos, o que te vayas a subir a una montaña, o que camines tantos kilómetros o millas de distancia. Lo único que el Señor está diciendo es que lo creas. Y si tú y yo lo creemos en esta mañana, entonces tenemos la victoria de parte de nuestro Dios. Entonces tenemos la confianza de que somos del Señor Jesucristo. Si nosotros todavía estamos con vida, es por la gracia y misericordia del Señor. Gracia y misericordia. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario al Señor? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces le hemos sido infieles y desobedientes al Señor? Muchísimas veces. Pero sabes, a pesar de todo esto, todavía el Señor sigue manteniendo su gracia, su favor hacia cada uno de nosotros. Déjame decirte que la gracia del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Diga conmigo en esta hora, la gracia del Señor Jesús está disponible para mí, para mis hijos y para mi familia. La gracia del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando ya conocemos la gracia del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que la gracia nos da la libertad para que nosotros hagamos lo que bien nos parezca? Claro que no, hermanos, porque muchas veces tal vez alguien podrá confundir el hecho de que nuestro Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, y así que puedo hacer lo que bien me parezca en gana y el Señor de toda forma me va a perdonar. No es ese el propósito de la gracia de nuestro Dios. El propósito de la gracia de nuestro Dios es que nosotros podamos vivir agradecidos cada día, que nosotros podamos vivir contentos, que nosotros podamos vivir una vida de obediencia delante de la presencia del Señor. Sabe que muchas veces podemos llegar a malinterpretar la gracia del Señor Jesús. Como en una pareja,
Tal vez el hombre fue infiel y la esposa lo perdona y le dice ya no lo vuelvo a hacer y lo perdona. O viceversa, la perdonan a él y pasa un tiempo, todo está tranquilo y pasó el tiempo y de repente otra vez vuelve a fallar. Y tal vez puede quedar en su mente, no, si de todas formas me va a perdonar. Si yo la conozco, no puede vivir sin mí o no puede vivir sin mí. Es decir, me va a perdonar y puede comenzar en su mente a malinterpretar el amor que esa mujer, que ese hombre le pueda tener. De igual manera, muchas veces nosotros como pueblo de Dios podemos llegar a malinterpretar la gracia de nuestro Señor y sin darnos cuenta podríamos caer en el libertinaje. ¿Y qué es eso de libertinaje, pastor? Bueno, la palabra libertinaje se deriva del idioma latín libertinus o de la palabra libertinus, que significa sin límites. Es decir, nosotros sin darnos cuenta o muchas veces diciendo o creyendo Dios me va a perdonar de todas maneras, entonces yo puedo ir a hacer lo que quiero y luego regreso como si nada hubiera pasado. Me puedo dar unas vacaciones allá por el mundial, ya viene el mundial en noviembre, entonces voy y me doy mis vacaciones y luego regreso como si nada hubiera pasado. No es así, no es eso lo que el Señor está diciendo. Él nos ama a cada uno de nosotros, tanto nos ama que todavía está deteniendo el castigo, aquella cosa que viene en contra de nosotros, todavía lo está reteniendo para que nosotros podamos venir a sus pies, para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él, para que nosotros podamos vivir una vida confiada delante de Él. Pero eso no significa que llegará, que el Señor no lo puede soltar ese castigo en contra de nosotros. Claro que sí, es allí donde nosotros como iglesia en esta mañana debemos entender y al mismo tiempo vivir agradecido, estar diciendo Señor gracias porque todavía no he sido destruido, gracias porque a pesar de toda mi maldad yo debería estar preso o quizás muerto o condenado ya, un camino hacia el infierno, pero tú en tu infinito amor y misericordia todavía me mantienes con vida, todavía me estás guardando para que pueda encontrar más y más de tu gracia y de tu favor. Sabe que muchas veces, como la humanidad en general vive una vida sin límites en las cuales pueden hacer lo que bien les venga en gana o que bien les parezca, y muchas veces comienzan a pasar por alto tantas cosas, comienzan a abusar no solamente de su cuerpo, a irrespetar las autoridades, a abusar de tantas cosas, drogas, alcohol, etcétera, tantas cosas, un mundo en el cual ya no hay límites, ya no importa nada, y es allí donde el Señor nos habla en esta mañana y nos dice que nosotros necesitamos acudir a Él y no salir de allí, sino todo lo contrario, mantenernos cerca delante de Él. Porque en la medida que nosotros nos mantenemos cerca de Él, su gracia todavía nos sigue arropando. ¿Sabe que muchas personas allá afuera no vienen a los pies del Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? Es una razón primordial o de peso del por qué muchas de estas personas no vienen o no han acudido todavía a los pies del Señor Jesucristo. Porque según su pensamiento, según sus mentes, pues todo está bien. Han hecho cosas malas, cosas indebidas, y como no ha venido un castigo inmediato, entonces ellos creen que todo está bien y por lo tanto pueden seguir haciendo, practicando, viviendo lo que ellos quieren y no pasa nada, porque Dios tiene todavía su gracia, está reteniendo el castigo. Viene un castigo contra de ellos, pero el Señor todavía lo retiene, y cuando Dios retiene este castigo no es para
para que la persona continúe pecando o viviendo una vida desordenada, sino que Dios está esperando que esa persona pueda entender que viene algo terrible, no solamente para su vida, sino para toda la humanidad. Y Dios en su infinito amor y misericordia está diciendo todavía: hijo mío, hija mía, te estoy deteniendo este castigo, lo estoy deteniendo para que no caigas sobre tu vida, porque quiero que seas salvo, porque quiero que no te condene, porque deseo que tú experimentes cada una de las promesas que hay en la gracia del Señor. Oh hermano, tal vez tú y yo a veces no hemos logrado entender lo que la gracia de Dios significa. Por eso es que muchas veces podemos pasar por alto tantas y tantas cosas. Usted ha escuchado ese refrán que dice: al que nada le cuesta, todo le hace fiesta. ¿Cuántos han escuchado eso? Al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta. Es decir, al que no le cuesta, desparrama, despilfarra. Como cuando a veces los padres se han trabajado tan duro para conseguir o crear alguna compañía, un negocio, y ya ellos están ancianos y lo ponen al alcance de los hijos. Y los hijos, como nada les costó eso, empiezan a despilfarrar todo lo que los padres con tanto esfuerzo lo lograron, y empiezan a hacer y deshacer. Pues muchas veces esa sería una de las mejores ilustraciones para que nosotros podamos entender el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue Jesús el que entregó su vida en esa cruz, iglesia. Fue Él el que tomó tu lugar y tomó mi lugar. Fue Él el que cargó y recibió los castigos. Fue Él el que recibió la condenación para que tú y yo hoy podamos estar con vida. Hoy podamos tener libertad, para que tú y yo podamos caminar libremente, movernos de un lugar a otro. Fue Jesús el que pagó todo, para que tú y yo andemos tan tranquilos como si nada hubiera pasado. Fue Jesús, iglesia. Fue Jesús. Estaba diciendo hace un momento, qué bonito se siente cuando alguien paga lo que te tocaría pagar a ti. Qué hermoso se siente. Wow, qué detalle, y no hayamos que hacer. Pero Jesús lo pagó todo. Jesús lo pagó todo. Jesús lo entregó todo. Jesús entregó todo para ti y para mí, para que tú y yo, como la iglesia del Señor, podamos ahora caminar en gratitud delante de su presencia. Amén. Santo Jesús. Fue Jesús el que lo entregó todo. Aleluya. Oh, mi hermano, estoy haciendo énfasis mucho en esto porque ¿crees tú que vale la pena tirar a la basura todo lo que hemos obtenido en Cristo Jesús por causa de las cosas que hay en esta tierra, placeres que hay en esta tierra? Yo creo que no vale la pena. Es momento de valorar, es momento de vivir agradecido. Sé que la gente de afuera no lo entiende. Muchas veces la gente confunde religiosidad con tantas cosas, pero esto no es religiosidad, es gratitud al Señor. Esto que nosotros vivimos no es religiosidad, es gratitud al Señor, porque yo estoy agradecido con mi Señor, porque yo le alabo cada día, porque yo quiero apartarme de todas esas cosas. Aleluya. Porque he logrado entender que Jesús lo pagó todo. Jesús lo entregó todo por mí. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios, independiente de las promesas que podamos encontrar, es cuando tú y yo comprendemos que alguien más pagó o tomó nuestro lugar. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces podemos entender la porción con la cual iniciamos de Efesios capítulo 2, el verso 8, cuando dice: porque por gracia somos salvos. El verso 9: y esto
no de vosotros, no por obra, no es por obra, no es por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por lo que Jesús Amén. Señor. hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo quiero que allí donde tú estás cierres tus ojos un momento y puedas meditar un momento en lo que ha sido tu vida y darte cuenta que con todo lo que ha pasado, lo que ha acontecido en tu vida, tú ya deberías estar muerto. Tú ya deberías estar 3 metros bajo tierra. Tú ya deberías estar tal vez en una cárcel o tal vez ya condenado de por vida. Pero sabes, iglesia de Dios, todavía estamos con vida. Y eso gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sabe que hay muchas personas que dicen, sí, la gracia de Dios. Sí, ok, yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios tiene algo bueno para mí, pero no lo han logrado entender todavía. Porque cuando tú lo entiendes, hermano, hermana, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, lo que significa para nosotros, entonces ese día vamos a acercarnos confiadamente. Ese día vamos a venir a los pies del Señor y vamos a decir, Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Déjame vivir para ti. Déjame vivir para ti. Déjame traer mis hijos para que puedan aprender de ti. Déjame traer mi familia para que puedan aprender de ti. Aleluya. Santo. La gracia del Señor está para cada uno de nosotros en esta hora. Póngase en pie. Amén. Amén. Santo Jesús. Hay una fuerte presencia del Señor en esta hora. Y yo creo que Él está confirmando y dándonos a entender que si nosotros estamos con vida, es por su gracia y misericordia. Amén. Amén. Señor. Sabes que cada una de nuestros pecados, cada una de nuestras faltas, cada una de nuestras perversiones merecen un castigo y debería haber una consecuencia de todo esto. Pero sabes que el Señor está reteniendo todo eso, dándonos oportunidad para que tú y yo vengamos ante Él. Sabes, le doy gracias al Señor porque desde adolescente pude conocerlo a Él y venir a sus pies. Y no digo que ha sido perfecta mi vida, le he fallado tantas veces, pero le doy gracias al Señor porque me ha guardado de tantas cosas. Tal vez alguien dirá, oh, Galán, tú, oh, qué bien que tú no has pasado por lo que yo he pasado. Pero déjame decirte que estás aquí, hermano. Estás aquí, hermana. Y eso es lo que cuenta. Ese altar está abierto. ¿Quieres venir a hablar con el Señor aquí adelante? Ven con toda confianza. Ven con toda confianza y hablemos con el Señor. Yo le doy gracias al Señor porque yo no sé lo que es andar en una discoteca. Le doy gracias al Señor porque no sé lo que es estar en un bar. Le doy gracias al Señor porque yo no sé lo que es andar para arriba y para abajo con mujeres y alta de eso. Y no lo estoy diciendo por jactancia o por orgullo. Lo digo con temor, con humildad. Porque el Señor me ha guardado de todas esas cosas. Y tal vez habrá alguien que sí ha pasado por eso. Y no te estoy echando en cara eso, solamente estoy diciéndote que no importa por dónde has caminado,
No importa por dónde has transitado, no importa lo que hayas hecho, estás aquí, hermano. Estás aquí, hermana, estás aquí, pueblo de Dios. Esa es una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad que el Señor te está dando en este día. No te eches ya o te sigas culpando por todo lo que hiciste. Deja a un lado todas esas cosas. Basta de culparte, basta de lamentarte. Mejor dile en esta mañana al Señor: gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el hecho que yo no he pasado por muchas cosas no significa que no le he fallado a Dios. También le he fallado de otra manera, pero le he fallado también al Señor. Pero sabes, iglesia, a pesar de todo eso, el Señor nos sigue amando. El Señor te sigue amando. El Señor te sigue amando, hermano. El Señor te sigue amando, varón de Dios, mujer de Dios. Y alguien dirá: ¿cómo lo sabe, pastor? Lo sé porque te tiene aquí con vida. Lo sé porque te tiene aquí con vida, mi hermano. Y te tiene en este lugar para comenzar de nuevo. Para comenzar de nuevo, hermano. Para comenzar de nuevo. Es tiempo de comenzar de nuevo. Es tiempo de refugiarnos en la gracia del Señor. Es hora de decirle: Señor, gracias porque no me has destruido. Gracias porque después de todo lo malo que yo he sido mal padre, he sido una mala madre, he hecho cosas terribles. Ya debería haber muerto, Señor, pero todavía estoy con vida. Adán y Eva creían que el Señor los iba a destruir. Creían que el Señor los iba a matar. Pero el Señor mató unos animalitos para cubrirlos a ellos. Y durante mucho tiempo se mantuvo esa forma o manera de ritual para expiar los pecados de la humanidad. Pero el Señor dijo: basta ya de tanto ritual, de tanta muerte de animalitos. Ahora yo mismo me iré, me proveeré un cuerpo. Yo mismo me voy a proveer un cuerpo. Yo mismo me voy a proveer un cuerpo para ocupar el lugar de Rodolfo. Yo mismo me voy a proveer un cuerpo para ocupar el lugar de Abel. Yo mismo me voy a proveer de un cordero para ocupar el lugar del rey. Yo mismo, dijo el Señor, me voy a proveer de un cuerpo para ocupar el lugar de Salomón. Yo mismo me voy a proveer un cuerpo para ocupar el lugar de Flor.
Así dijo el Señor: yo mismo iré y me voy a proveer de un cuerpo para ocupar el lugar de Juan, de Yulenis, de Selma, de René, de Raidiel. Yo mismo iré, dice el Señor, y voy a ocupar ese lugar de cada uno de los hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas, de toda la humanidad. Sé que hay un castigo que se merece. Hay un castigo que se merece. Están destituidos por haber pecado, por haber fallado. Pero yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a pagar su deuda. Yo voy a pagar su deuda. Yo voy a pagar su deuda, para que cuando ellos estén en problemados, cuando vengan las consecuencias de su pecado, entonces yo pueda darles libertad. Entonces yo pueda romper cadenas. Entonces yo pueda liberarlos. Entonces yo pueda sanarlos y pueda perdonarlos y nunca más acordarme de sus pecados. La gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros, hermanos. Está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre los tuyos, sobre cada una de las cosas que tú y yo amamos. La gracia del Señor está sobre nosotros. Así que lo que debe haber en nuestra vida es alabanza y gratitud al Señor. Sé que nuestra naturaleza no premiamos al que se porta mal. Según las leyes de esta tierra, no se le da recompensa al que se porta mal. Solo a ti, Señor. Oh Padre, Amarte solo a ti, Señor. oh Rey de Gloria, Amarte solo a ti, Rey de Gloria, Jesús, Señor. Señor, te damos gracias. mirar atrás. Yo creo que es momento de alabar y adorar al Señor. Seguir tu caminar, Decirle gracias, seguir sin porque no he sido destruido aún, Señor. porque no he sido destruido aún, porque todavía tengo un nuevo chance, una nueva oportunidad. Y no mirar atrás. Todavía, iglesia de Dios, todavía el Señor está aquí. Seguir tu caminar, Todavía el Señor está con los brazos abiertos. seguir sin descansar. Todavía el Señor nos continúa esperando. Postrado ante tu altar, Que nos acerquemos Señor, y le digamos: Señor, gracias. y no mirar. Tanto tiempo anduve errante, perdido. Me pudiste haber destruido, pero no lo hiciste, Señor. Todavía nos mantienes con vida, nos prolongas tu gracia. Solo a ti, Gracias, Señor. Gracias, Señor. solo a ti, Gracias, Señor, por toda tu misericordia. y no mirar Ayúdanos. atrás.
seguir tu Ayúdanos, oh Dios, Señor, a acercarnos a ti, oh Padre. y sin desmayar. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en ti, Señor. Mostrándote tu altar, Señor, Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. y no mirar atrás.